Trabajo en esta institución hace 2 años ya. Yo enseño matemática, comunicación, personal social, ciencia ambiente, arte, o sea, todas las áreas. La evaluación es fundamental. En quehacer educativo siempre nosotros utilizamos la evaluación. ¿Para qué? Para comparar qué nivel estaban los niños y en qué nivel ahora están. Entonces, según eso, hacer un plan de mejoramiento, sino buenas prácticas, ¿no? ¿Para qué? Para que esos niños sigan mejorando, o sea, sigan aprendiendo más y que tengan buenos logros de aprendizaje. Ministerio de Educación, Gobierno del Perú. Saludamos a toda la comunidad educativa que nos acompaña en una nueva edición del webinar UMC Evaluar para Mejorar. Como saben, se viene aplicando la Evaluación Nacional de Logros de Aprendizaje de Estudiantes en la 2025 en instituciones educativas seleccionadas de todo el país. Hoy es el último día de aplicación y es importante recordar que esta prueba nos brinda información valiosa para conocer cómo están aprendiendo los estudiantes. En este contexto, en el webinar de hoy vamos a conversar sobre cómo leer con estrategia y comprender un texto a partir de esa estructura. Una de las evidencias identificadas en ediciones anteriores de la ENLA nos permite seguir fortaleciendo las habilidades lectoras en el aula. Y para conversar más sobre este tema nos acompaña Jimena Cáceres, especialista de la UMC. Bienvenida, Jimena. Buenas tardes a todos, muchas gracias. Gracias por acompañarnos en este nuevo webinar. Antes de iniciar esta conversación, invitamos a toda la comunidad educativa que nos acompaña a que nos cuente desde dónde se está conectando y también los animamos a que nos dejen sus consultas y comentarios durante la transmisión del webinar porque en el tercer bloque Jimena va a estar respondiéndolas en vivo. Cuéntanos, Jimena, para empezar, ¿qué nos dice la evidencia de la Evaluación Nacional de Logros de Aprendizaje ENLA sobre el desarrollo de la comprensión lectora de los estudiantes de cuarto grado de primaria? Según la ENLA 2024, el 32.8% de los estudiantes de cuarto grado de primaria se está ubicando en el nivel satisfactorio en lectura. Esto es bueno porque significa que casi 1 de cada 3 estudiantes está logrando los aprendizajes esperados para el grado. Sin embargo, existe una gran parte de estudiantes que todavía no alcanza ese nivel. El 39% se ubica en el proceso, el 24.8% en inicio y el 3.4% en previo al inicio. En conjunto, alrededor de un 28.2% de estudiantes todavía se mantienen en los dos niveles de logro más bajos. En ese sentido, estos resultados no son solo un dato estadístico, sino también representan una alerta. Nos recuerdan que necesitamos articular mejor los esfuerzos desde las políticas educativas, la formación docente, el trabajo en el aula, para que los estudiantes que hoy se encuentran en los niveles más bajos tengan las oportunidades y apoyos necesarios para alcanzar los aprendizajes esperados para el grado. Y para saber dónde están esos mayores desafíos y qué tipo de apoyo necesitan, las evaluaciones a gran escala que se realizan en la oficina pueden darnos información muy valiosa. Exactamente, Jimena, ¿no? Como dices, la ENLA no solamente nos está dando información de los resultados, de cómo están los aprendizajes, y en ese sentido hemos visto que aún persisten desafíos, pero también nos puede dar información a las escuelas y a los demás actores para entender mejor esos desafíos y saber cómo enfrentarlos. En ese sentido, ¿qué nos puedes decir cómo podemos utilizar esa información de la ENLA? Si ponemos un poco en diálogo los resultados de la ENLA con lo que mostró el análisis, por ejemplo, del primer hito del estudio longitudinal que hemos comentado en un webinar anterior, aparece un patrón que seguramente muchos docentes que nos están escuchando también van a reconocer de su experiencia cotidiana. A una parte importante de los estudiantes de cuarto grado de primaria todavía les cuesta leer textos propios del grado, es decir, con el nivel de complejidad y las características que se plantean en el currículo. Además, dentro de las actividades de lectura que se plantean para estos textos, suelen resultar especialmente desafiantes las que refieren a la reflexión y algunas de inferencia, sobre todo cuando tienen que realizar este tipo de actividades de lectura, por ejemplo, en textos expositivos y argumentativos.
En estos textos, los estudiantes logran de repente extraer datos sueltos que se pueden encontrar en posiciones más notorias, ¿no? En el inicio o en los títulos de los párrafos, por ejemplo. Pero les cuesta organizar la información, seguir la estructura interna del texto e identificar relaciones, por ejemplo, de causa-efecto o de problema-solución. Y si no logran reconstruir estas cadenas causales o estas relaciones que están dentro de los textos y que el autor va construyendo de forma intencionada, se vuelve muy difícil reconstruir la idea que el texto quiere explicar o de repente defender. Desde la investigación en comprensión lectora se viene insistiendo desde una de si solo pedimos que los estudiantes lean y respondan o que lean más sin orientación, estos se quedan sin herramientas para enfrentar este tipo de textos que podrían resultar un poquito más desafiantes. Lo que se ha visto que ayuda o una de las maneras en las que podemos abordar las dificultades de los estudiantes es enseñar de manera explícita cómo leer estos textos, es decir, observar qué debemos mirar primero, cómo podemos aprovechar las pistas que nos ofrecen los textos para ir armando el sentido paso a paso, usar su estructura de repente como una guía, una orientación. Recordemos que comunicarse implica tomar decisiones y mientras mejor informados estemos, podemos tomar mejores decisiones que nos sean útiles y para eso necesitamos justamente leer con estrategia. Entonces, Jimena, con los que nos comentas, ¿no? A partir de los desafíos que se han identificado, ¿no? Y esto que nos has comentado, que son, digamos, muy específicos en la competencia lectora con los estudiantes, en este caso de cuarto de primaria. Vemos que no basta, ¿no? Que lean más o tener tal vez muchas más lecturas con muchas más preguntas, ¿no? Sino que es importante que podamos orientar a los estudiantes a que lean con estrategia, ¿no? Justo esto que has dicho de tomar decisiones, ¿no? Entonces, no sé si puedes profundizar y decirnos qué acciones podrían poner en práctica los docentes para orientar a los estudiantes en que puedan adquirir, digamos, estas estrategias para enfrentar estos textos más complejos. Sí, correcto. Desde la investigación se han propuesto diferentes alternativas, todas son útiles, para ayudar a los estudiantes a ser lectores más estratégicos. Entre ellas, para el webinar de hoy vamos a abordar dos que se pueden articular, precisamente porque se pueden complementar. Por un lado está el abordaje del género, es decir, del género discursivo en el que se inserta un texto. Para qué fue escrito, qué tipo de texto es, en qué situación comunicativa se suele utilizar con frecuencia y qué características del texto se asocian a esta familia o agrupaciones de textos, ¿no? Cuando trabajamos desde el género, no pensamos en textos aislados o unidades aisladas, sino en familias de textos, cómo se pueden vincular, ¿no? Los cuentos, las noticias, las infografías, los artículos de opinión, las crónicas, entre otros. Cada familia de textos tiene ciertas convenciones que se repiten y que se actualizan en el tiempo y que responden a las demandas culturales de un grupo de lectores o de una comunidad lectora. Y que es importante hacer visibles hacia los estudiantes precisamente para que puedan anticipar de forma estratégica qué es lo que van a encontrar o qué es lo que podrían encontrar en esos textos, ¿no? Por ejemplo, anticipar qué propósito tiene, de repente quiere convencer, quiere explicar, quiere contar, a quién se dirige a un lector general adulto, o de repente se dirige a niños, se dirige a una comunidad específica interesada por ese tema en particular, se dirige a especialistas. Y la consecuencia directa de a quién se dirige o pensar a quién se dirige también es pensar en cómo se organiza globalmente precisamente para apelar a esta audiencia, ¿no? Presenta subtítulos, bajadas, de repente apartados, imágenes llamativas, cuadros, etcétera. En función de esto también reconocemos qué recursos lingüísticos suelen aparecer con más frecuencia, no para convertirlos en una lista acotada, sino precisamente para que nos ayuden a anticipar el posible desarrollo que va a tener ese tema, ¿no? Por ejemplo, hay ciertos tipos verbales que aparecen con más frecuencia en ciertos tipos de texto, en ciertos géneros, ¿no? Hay conectores típicos que se asocian a las cadenas causales o a la formulación de cadenas causales y también el uso del vocabulario y el registro.
Si yo estoy pensando en una audiencia de repente más adulta, utilizaré un registro más formal. Si estoy pensando en una audiencia o en un contexto más cotidiano, mi registro será más coloquial. Cuando ayudamos a los estudiantes a reconocer cómo se interrelacionan estas familias y a nombrar estas convenciones, no estamos haciendo teoría en el aire, es decir, no estamos simplemente nombrando una lista de rasgos. Lo que estamos fortaleciendo es su competencia discursiva, es decir, su capacidad para anticipar qué se van a encontrar en un texto, interpretar lo que leen tomando en cuenta esta convención y más adelante también producir textos que respeten de repente estas normas socioculturales o estructurales y que eventualmente también las transformen y las enriquezcan. No es lo mismo leer una noticia de repente en un soporte escrito, impreso, que una noticia que se publica en un soporte digital, ¿no? Hay actualizaciones, pero es importante que esas convenciones sean reconocidas por los estudiantes. Si un estudiante sabe que está frente a una noticia, a una infografía o un artículo de opinión, entra al texto con ciertas expectativas que le dan claridad y que le permiten tomar decisiones de lectura más ajustadas. Ahora bien, además del género, necesitamos que aprendan a leer desde dentro del texto, reconociendo cómo están organizadas las ideas. Y aquí hablamos de la estructura interna. Si un texto compara, si de repente explica causas y consecuencias, si plantea un problema y luego va a explorar soluciones, ¿no? Si presenta una serie de razones para defender una postura, dependiendo de cómo se presente la información y la intención que haya tenido el autor. Estos patrones de organización pueden aparecer en muchos géneros distintos y funcionan como un andamio lógico que ayuda a seguir un hilo y a reconstruir cuáles son los mensajes principales y más relevantes del texto. Cuando el estudiante los identifica y hace estas relaciones, le resulta más fácil entender por qué ciertas inferencias se dan en torno de ciertas partes específicas del texto, por ejemplo, y cómo éstas contribuyen a dar un sentido global a la lectura. Y no son solamente datos que aparecen de forma esporádica o repentina en un texto o que están sueltos, sino que siguen un orden y tienen un sentido. Sí, justo lo que dices, Jimena, eso ya se ha dicho, ¿no? En las investigaciones sobre la comprensión lectora, ¿no? Como los lectores que tienen más dificultades, ¿no? Tienden a esto, ¿no? Solamente están tratando de fijarse en recordar, ¿no? Algunos datos que han podido recuperar. En cambio, un lector competente, más bien está viendo la estructura y la organización de las ideas, ¿no? Está viendo la jerarquía entre las ideas, viendo a qué apunta, digamos, el texto y cómo las demás ideas están, digamos, al servicio tal vez de esa idea principal. Y esto, justo lo que has comentado, es que esa organización se relaciona directamente con el género del texto, ¿no? Y por eso es importante que se trabajen, ¿no? Tanto el género y la estructura de los textos. Entonces, no sé si nos puedes profundizar por qué o cómo, ¿no? Se pueden potenciar entre sí, ¿no? Estos dos aspectos. Sí, de acuerdo. Lo que queremos enfatizar es que género y estructura se potencian entre sí. Es decir, el género le da al estudiante la escena, el contexto, el propósito, el tipo de información que va a encontrar y el registro en el que se está comunicando las ideas, mientras que la estructura interna lo que hace es brindarle el esqueleto interno, es decir, cómo se van encadenando las ideas para construir un significado. Específicamente también pensando en estos tipos textuales que pueden resultar un poquito más demandantes para los estudiantes, que son los argumentativos y los expositivos. En la práctica del aula, esto se traduce en algo muy concreto. Primero ubicamos qué tipo de texto tenemos entre las manos, para qué fue escrito, y luego dentro de ese género acompañamos a los estudiantes a descubrir cómo se ordenan las ideas para poder inferir, sintetizar, resumir información, y para que luego las puedan explicar con sus propias palabras y puedan entender qué es lo que se quiere lograr. Por ejemplo, pensando en uno de nuestros viejos conocidos en la oficina, que creo que se han trabajado bastante en diferentes materiales, el texto del tráfico animal, que más adelante seguramente hablaremos un poquito más. Eh, en un afiche, por ejemplo, lo primero es mirar el texto
y cómo se acompaña el mensaje, ¿no? Si es una campaña, por ejemplo, aparece en un texto breve, imágenes fuertes, cifras, de repente algún mensaje sensibilizador y que quiere llamar la atención del público y de los lectores. A partir de ahí vamos guiando a los estudiantes a reconocer un poco cómo se va armando el mensaje, ¿no? En qué parte se presenta el problema, qué datos muestran las consecuencias y dónde aparece el llamado a actuar. Cuando ellos pueden decir, por ejemplo, o reconocer que el texto quiere convencer de que el tráfico animal es un problema serio y nos muestra la información de respaldo que lo sustenta, ahí están también reconociendo cómo el género dentro del afiche y la estructura interna están apoyando este mensaje, ¿no? La investigación, además, en comprensión lectora viene mostrando que cuando enseñamos de manera explícita estas formas de organización, por ejemplo, causa-efecto, problema-solución, y las usamos para trabajar de repente reconocimientos de la idea principal o para la construcción de su síntesis, los estudiantes mejoran su comprensión, especialmente en estos textos que ya hemos mencionado que son desafiantes, ¿no? Al mismo tiempo, cuando ponemos foco en ese trabajo, también estamos ayudando a fortalecer el uso del lenguaje, el reconocimiento de cómo de repente este vocabulario asociado a ciertos tipos de géneros es útil o es relevante, ¿no? En el contexto, en lugar de simplemente darles una lista de palabras que deben aprender. Desde esta mirada, entonces, leer con estrategia para estos dos puntos significa ayudar a los estudiantes a anticipar el género y el propósito del texto, qué tipo de texto es, en qué situación se usa, para qué fue escrito, seguir su estructura interna, cómo se encadenan las ideas, qué causa qué problema se plantea, cómo se intenta resolver, y también apropiarse del lenguaje del texto, ¿no? Fijarse un poco en qué registros se está empleando, cómo se están empleando las palabras, qué construcciones aparecen con más frecuencia y por qué sentido le quieren dar en ese tono, ¿no? Precisamente para comunicar el mensaje. Gracias, Jimena. Pues con esto vamos a cerrar este primer bloque, ¿no? En el que nos has comentado, ¿no? Y profundizado cómo podemos ayudar a los estudiantes y cómo los docentes pueden orientar justamente a partir de esas estrategias, por ejemplo, en el reconocimiento de la estructura y el género del texto, para mejorar los aprendizajes en lectura, ¿no? Y para dar justamente estas herramientas a nuestros estudiantes. En el siguiente bloque ya nos vas a dar recomendaciones ejemplificadas en algunos textos, así que los invitamos a los que se están conectando, primero que nos digan desde dónde nos están viendo y también que vayan prestando sus preguntas en los comentarios porque Jimena también luego los va a responder en vivo. Saber qué aprendizajes alcanzan los estudiantes del Perú. Este año, el Ministerio de Educación aplicará la Evaluación Nacional de Logros de Aprendizaje de Estudiantes ENLA 2025 para conocer la situación de los aprendizajes en todo el país. En noviembre, miles de estudiantes serán parte de esta evaluación y aquí te contamos qué grados fueron seleccionados y en qué áreas participarán. En cuarto grado de primaria, la ENLA 2025 evaluará lectura y matemática. En segundo grado de secundaria, lectura, matemática y ciencia y tecnología. Y en quinto grado de secundaria, lectura, matemática, ciencia y tecnología y desarrollo personal, ciudadanía y cívica.
Pero eso no es todo. La ENLA 2025 también recogerá información sobre los factores que influyen en el aprendizaje y aplicará cuestionarios sobre habilidades socioemocionales a estudiantes de secundaria. Conoce más sobre esta evaluación en umc.minedu.gov.pe/ENLA 2025. Ministerio de Educación, Gobierno del Perú. Estamos de regreso en el webinar Evaluar para Mejorar junto a nuestra especialista invitada. En el primer bloque hemos reflexionado sobre la importancia de que los estudiantes identifiquen el género y la estructura del texto para lograr una mejor comprensión. Y en este bloque Jimena nos va a comentar maneras de cómo aplicar esto en el aula, ¿no? Antes de pasar a Jimena, no se olviden que nos pueden colocar sus comentarios y preguntas y también que nos indiquen desde dónde nos están viendo. Jimena, entonces, continuando con lo que ya habíamos estado comentando, ¿no? ¿Cómo ahora el docente puede acompañar a los estudiantes en este proceso? Justamente por lo que venimos conversando, pensemos que cuando un estudiante reconoce el género y la estructura interna de un texto, no entra a leer a ciegas. Es como si le ofreciéramos un mapa. Sabe más o menos qué puede esperar, qué partes van a ser claves o más útiles para su propósito lector y cómo se van a ir organizando las ideas. Eso reduce la carga de estar adivinando o de enfrentarse a algo nuevo cada vez que se enfrenta a un texto diferente y le da, digamos, la oportunidad para que centre sus esfuerzos en la comprensión de cómo ese texto en particular está proponiendo la información, precisamente para que luego pueda realizar actividades de lectura vinculadas con la inferencia, la reflexión, ¿no? Ahora, ¿qué podría hacer el docente en la práctica para acompañar este proceso? Podemos pensarlo en tres momentos de repente, en antes, durante y después de la lectura. Antes de leer, podemos ayudar a los estudiantes a ubicar el texto en su género y propósito, ¿no? Por ejemplo, mirar juntos el título, las imágenes, el formato y realizar algunas preguntas de orientación. ¿Qué tipo de texto creen que es? ¿Es una noticia? ¿Es una infografía? ¿Un artículo de opinión? ¿Un cuento? Rescatemos un poco cuáles han sido sus experiencias con textos de repente similares, o si se enfrentan a un texto completamente nuevo, ¿no? Y ahora indaguemos un poco a partir de estos elementos más destacados. ¿Para qué habrá sido escrito? ¿Para explicar? ¿Para convencer? ¿Para narrar de repente algún evento que ya pasó? Y en esta fase también se puede recordar brevemente las convenciones que acompañan a los géneros. Si esto es muy similar a una noticia, según lo que conocemos sobre las noticias, ¿qué esperamos encontrar primero? ¿Un titular, una bajada, de repente un recuento de los hechos? Y luego, ¿qué más podemos encontrar en las noticias? Si se trata de una infografía, recordemos, ¿no? ¿Cómo podemos abordar la lectura de una infografía? Podemos leer desde abajo, desde arriba, desde el centro, cuál es el elemento destacado que de repente nos puede ayudar a ir construyendo el sentido que se le quiere dar. Esto ya predispone la lectura porque los estudiantes saben dónde centrar o poner su atención. Durante la lectura, el foco puede pasar a estar en la estructura interna, por ejemplo. Aquí es útil trabajar con algunas preguntas que sean relevantes y que apunten a observar cómo se están organizando las ideas. ¿Qué problemas se plantean aquí? ¿Hay soluciones de repente que el texto está proponiendo o son solamente la descripción de las causas? De repente se están comparando dos elementos y cómo se hace esa comparación. Si se están narrando hechos, ¿qué pasó primero? ¿Qué pasó después? ¿Hay una explicación de lo que lo causó o simplemente se están proponiendo los efectos? Aquí podemos ayudarnos en organizadores gráficos simples, tablas de causa-efecto, esquemas de problema-solución, columnas de comparación. Y mientras lee, el docente debe ir modelando eh, cómo él se enfrenta como un lector experto al texto, es decir, va diciendo en voz alta todas las decisiones que toman. Recordemos que para comunicar debemos ser estratégicos
de tal manera que los estudiantes puedan también reconocer en este modelado que hace el docente un camino sobre cómo ellos pueden tomar sus propias decisiones para abordar el texto o acercarse a la lectura. Por ejemplo, ¿no? Aquí veo que el autor está explicando por qué ocurre algo, eso me da una pista de que de repente puede haber una relación causal, etcétera. De este modo, no solamente pedimos respuestas o que respondan a preguntas determinadas, sino que mostramos cómo usamos la estructura del texto precisamente para entenderlo. Después de leer, viene el momento de reconstruir un poco cuál fue el sentido de esta lectura, es decir, reconocer cuál fue, por ejemplo, la idea principal y hacer una especie de cierre estratégico. Si este texto presentó un problema-solución, ¿cómo podríamos decir de repente en una sola frase cuál es el problema y qué soluciones propone? Si el texto nos ofreció varias razones para defender una idea, es decir, se estructuró en argumentos, ¿cuál es esa idea central que defiende? ¿Y cuáles son los sustentos que nos ayudan a reconocer o que nos ayudan a entender que nos están convenciendo de algo? Aquí es clave que los estudiantes expliquen no solamente lo que entendieron, sino también cómo se dieron cuenta de eso. Es decir, yo entendí que porque el texto primero presentó esto, luego esto y finalmente esto. Y también esta es una oportunidad muy potente para trabajar la metacognición, es decir, para ayudarles a pensar sobre cómo están leyendo y por qué esas estrategias son útiles. Es decir, que no simplemente las memoricen o que las apliquen de forma automática, sino que piensen precisamente cómo para abordar estos textos en particular les están siendo útiles, ¿no? ¿Qué te ayudó más a entender este texto? Fijarte en el problema y las soluciones, en las causas y las consecuencias, en los titulares, en las imágenes. ¿Por qué te ayudó? ¿Qué fue lo que llamó tu atención y qué es lo que te permitió establecer esa conexión? Si mañana tuvieras que leer otro texto distinto que de repente también aborde este tipo de relaciones, ¿qué harías primero con la experiencia que ya tuviste con este texto? ¿Qué ya sabes que te puede ayudar? ¿En qué parte del texto te diste cuenta, por ejemplo, que ya estabas comprendiendo bien? ¿Y en qué parte del texto se te presentó una dificultad y cómo hiciste para aclararla? Cuando el docente hace explícitos estas preguntas y valida las respuestas de los estudiantes y se generan diálogos constructivos alrededor de ellas, les está mostrando que no solamente se trata de contestar esta pregunta en particular o de leer este texto, sino de aprender un conjunto de estrategias que luego puede transferir y adecuar a la lectura de otros textos. Eh, con el tiempo es importante también ir graduando el nivel de apoyo que ofrecemos a los estudiantes. De repente, al inicio, un docente puede modelar mucho y guiar paso a paso, pero después debe permitir que los estudiantes trabajen también por sí mismos con la ayuda de sus compañeros. De repente, un trabajo en pares o en pequeños grupos con diferentes objetivos, ¿no? Y más adelante se les puede pedir que ya hagan una práctica más autónoma, que anticipen por sí mismos todas estas características o estas relaciones que han hecho con ayuda o con orientación del docente y que vayan identificando también cuáles pueden ser sus dificultades. Jimena, y para que nos quede más claro, este proceso que nos has contado, ¿no? El rol del docente para orientar en estos tres aspectos, digamos, de que puedan trabajar a la vez estructura y género. Tal vez nos puedas dar un ejemplo, ¿no? Con algún texto para que los docentes puedan tener más claro de cómo hacerlo en el aula. Sí, claro. Aquí vamos a aprovechar dos textos que ya son conocidos, por lo menos en las evaluaciones. El texto que se ha liberado para este año de cuarto grado de primaria de la evaluación del ENGLA, que es el texto a reír, y el afiche sobre tráfico animal, que también fue parte de las evaluaciones, ¿no? Los dos, si ustedes observan, son del mismo tipo textual, es decir, son textos argumentativos que buscan convencernos de una idea, pero ambos pertenecen a géneros diferentes.
Tráfico animal es un afiche, mientras que A Reír es una columna de opinión. Además, presentan formatos distintos. A Reír tiene un formato continuo, es decir, la información está organizada en párrafos, ¿no? Que siguen una linealidad, mientras que en el caso de Tráfico Animal está en formato discontinuo. Tenemos varias mezclas de diferentes párrafos con imágenes, subtítulos destacados, entre otros, ¿no? Comencemos de repente por A Reír, que es nuestro texto liberado para este año. Antes de leer, para este texto podríamos pensar un poquito, ayudarles a pensar a los estudiantes en activar el género y el propósito, ¿no? Aquí no solamente hacemos preguntas, sino que modelamos cómo piensa un lector estratégico, un lector experimentado. Voy a mirar primero, por ejemplo, cómo este texto se presenta antes de lanzarme a leerlo. Y veo que lo que más llama la atención de este texto es precisamente su título, que está destacado en mayúsculas, en negritas y que además tiene signos de exclamación y que propone, digamos, una recomendación bastante importante, ¿no? O que nos está dando una orden aparentemente, nos dice a reír. Además, vemos que por el formato, la forma en la que se está presentando alrededor de los párrafos parece sacado de una revista. Es decir, que parece, por la forma en la que se está presentando, que nos va a hablar sobre la risa y específicamente de la risa nos está pidiendo que nos riamos más, ¿no? A reír por eso. Ahí está la acotación. Esto de repente nos podría hacer pensar que este texto es parte de una revista y en las revistas suelen haber columnas de opinión. Entonces podemos guiar a los estudiantes, por ejemplo, con qué tipo de texto creen que hay aquí para que planteen sus hipótesis, ¿no? ¿Dónde lo podríamos encontrar, además de una revista, de repente en un periódico, de repente en una página web? ¿Cuáles serían esas características de esa página web? ¿Les parece que solamente nos quiere describir una situación, nos quiere decir que riamos más? Es decir, ¿nos quiere convencer de algo? Y ahí nuevamente continuamos con nuestro modelado metacognitivo, ¿no? Planteamos una hipótesis clara. Como ya sospecho que podría tratarse de un texto cuyo propósito es convencernos, de repente podría ser una columna de opinión, podría ser una nota del editor, etcétera, etcétera, ¿no? Sé que alguien, lo importante es que sé que alguien va a defender una idea. Entonces, mientras leo, teniendo en cuenta que ya sé que cuando quiero defender una idea, debo primero emitir una postura, es decir, debo señalar qué idea quiero defender, también debo presentar argumentos. Entonces, anticipo. Si es un texto que de repente me quiere convencer, El estudiante este mapa, ¿no? Del que hablabas, ¿no? De que cómo ya va a acercarse al texto, en qué se va a fijar. Y ahora ya en el proceso durante la lectura, cómo el docente podría continuar ya para fijarse más en la estructura interna, ¿no? Que también ya nos habías comentado antes. ¿Cómo se vería en este ejemplo, Jimena? aquí ya no solamente nos dedicamos a marcar o identificar argumento 1, 2 y 3, porque eso ya lo sabemos, digamos, por la característica del género, sino que lo que tenemos que anticipar en el reconocimiento de esta estructura interna es cómo se pueden presentar estos argumentos. No siempre se argumenta de la misma forma. A veces podemos hacer una generalización a partir de un caso específico, a veces lo que queremos para demostrar nuestro punto es explicar un proceso. La claridad sobre el proceso ayuda a que el lector se sienta más convencido de realizar la acción que nosotros proponemos, por ejemplo. Si esto es una columna de opinión que quiere convencerme de que la risa es buena para la salud, tal como se enuncia en el primer párrafo donde está la postura, es muy probable que use razones
y relaciones de causa-efecto que nos permita entender a nosotros como lector que la risa tiene un efecto positivo en nuestra salud. Entonces, mientras leo el párrafo, voy preguntándome, ¿no? ¿Cuál es la idea principal aquí? ¿Qué efecto o consecuencia de la risa se está explicando o explicitando? ¿Qué ejemplos o datos se están utilizando en el texto para sostener esta idea? De repente se están utilizando citas de autor, como efectivamente ocurre, de repente se están presentando ejemplos, de repente se están haciendo comparaciones, ¿no? Entonces podemos trabajar con los estudiantes así. Identificamos dónde se presenta la postura en el texto, de repente es el primer párrafo o el segundo, o la primera oración. Tenemos que ver, ¿no? Cómo lo ha decidido ese autor en particular. Marcamos los párrafos donde vemos que se cierran argumentos, ¿no? Y vemos cuántos argumentos se proponen. Para el caso de reír se ponen 3 argumentos. Dentro de cada párrafo vemos cuál es la idea principal, es decir, la idea que se repite con frecuencia y que sostiene o sobre la que se sostienen las otras, ¿no? Y distinguimos las ideas de soporte, es decir, los datos, las citas, los ejemplos, las comparaciones que ayudan a darle sentido a esta idea principal. Y lo hacemos en un organizador como el que ustedes tienen en el informe para docentes, ¿no? Donde reconocemos postura general, argumentos y cierre. Mientras tanto, el docente puede ir pensando en voz alta, uniendo género y estructura. Aquí veo, por ejemplo, el primer argumento en el segundo párrafo, ¿no? Como ya sé que el texto quiere convencerme de que la risa es saludable, busco una frase que me oriente en ese sentido. Por ejemplo, encuentro, reír es un buen ejercicio. Ok, ahí tenemos una afirmación. Veamos de qué manera el párrafo construye una justificación que me ayude a mí como lector a entender que efectivamente reír es bueno, ¿no? Reír de repente dice fortalece el cuerpo. Ah, ok, entonces se repite, estamos cerca de esta idea principal. Luego me fijo en qué relaciones causales se están explicando o explicitando. Por ejemplo, puede decir, cuando reímos se mueven muchos músculos. Ah, ok. ¿Cuál es el efecto de la risa en el cuerpo? Que el movimiento que se genera por reír hace que se muevan los músculos. Y una de las consecuencias de que se muevan los músculos es que se fortalecen. Ok, aquí tengo un beneficio, ¿no? Luego vemos qué idea de soporte apoya lo anterior. Los estudios, ok, me está indicando que hay una investigación. Señalan que que reír tantos minutos equivale a hacer tal ejercicio. ¿Qué conclusión quiere que saque el lector? ¿Por qué me menciona estos estudios? Ya sabemos que la risa es buena, me está diciendo que tiene efectos positivos en el cuerpo, que ejercita los músculos. Ok, entonces quiere reforzar la idea de que reír puede ser equivalente a hacer determinada cantidad de ejercicios, ¿no? Entonces, esto es leer usando la estructura. Voy buscando estas pistas que estaban señaladas en mi mapa que he anticipado previamente al abordar el texto y que nos ayudan a ir reconstruyendo y llegar a la meta de entender el sentido de lo que estamos leyendo, ¿no? De este modo, los estudiantes no completan un esquema de forma automática, sino que ven el razonamiento y la utilidad que hay detrás de completar el esquema. El propósito de utilizar estos organizadores no es simplemente que el estudiante los complete. El propósito es que los complete precisamente para que pueda entender mejor el texto. Y eso es algo que debe quedar claro, ¿no? Y eso también que dices se puede fortalecer también después de la lectura, ¿no es cierto, Jimena? En esa etapa, ¿no? ¿Qué más podría hacer el docente? Después de leer, lo que podríamos hacer, tomando un poco lo que mencioné previamente, es reconocer un poco cuáles son las ideas relevantes de este proceso que ya realicé y acercarnos un poco a la metacognición, ¿no? Si tuviéramos que explicar este texto en 2 o 3 frases, ¿cuál es la idea central y cuáles son los argumentos que lo sostienen?
cómo está organizado el texto. Primero presenta la idea de que reír es saludable, luego da varios argumentos con ejemplos y datos y al final refuerza la postura que invita a que nos riamos más. Y añadimos estas preguntas eh, metacognitivas que ayudan a que los estudiantes entiendan por qué insistimos en estas estrategias y precisamente para que comprendan cómo ellos también pueden emplearlas, modificarlas y adecuarlas y transferirlas en otros textos que pueden leer. Pensemos en cómo leímos este texto, ¿no? ¿Qué les ayudó más? ¿Saber que era una columna de opinión? Porque si yo sé que es una columna de opinión, puedo entender que me voy a encontrar con argumentos, por ejemplo, ¿no? O fijarme en las causas y los efectos que se iban explicando. Cuando identificaron la postura y los argumentos, ¿fue más fácil entender de qué trataba el texto? ¿Les pareció que eso ayudaba a organizar mejor la información? Si mañana tuvieran que leer otro texto que quisiera convencerlos de algo, por ejemplo, el afiche de tráfico animal, ¿qué harían primero? ¿Pensarían en el título? ¿Buscarían relaciones causales? ¿Pensarían en la postura que busca defender? ¿En las razones que da el texto para defender esa postura? Eso es lo que podrían hacer, ¿no? Justo que mencionabas el texto de tráfico animal, ¿no? Que es un texto también argumentativo, ¿no? Porque nos busca convencer, persuadir de algo, pero está en un formato distinto, es un formato discontinuo y además corresponde a otro género, ¿no? Ahí nos puedes dar algunos alcances, Jimena, de cómo se podría evaluar este proceso para este otro formato y género, digamos, de texto. Sí, claro. Me parece que también hay un detalle bastante específico en materiales que hemos propuesto de la oficina, por ejemplo, el de aula rural, pero vamos a recapitular un poco cómo se podría hacer. Cuando se trata de un texto argumentativo que combina imágenes, bloques de texto y cifras destacadas, yo también lo pienso en términos de momentos de la lectura y planifico qué voy a hacer en cada uno de ellos, ¿no? Antes de leer en detalle, el foco está en tener una primera mirada global. Revisamos el conjunto, el título, las imágenes, los números grandes, de repente los logos, ahí por ahí está Serfor, ¿no? Y a partir de eso formulamos hipótesis sobre el género y el propósito. Parece que se trata de una ficha de campaña que probablemente quiere que nos comprometamos con este problema y que hagamos algo al respecto. Esa primera exploración ya nos da pistas sobre qué tipo de argumento vamos a encontrar o los tipos de argumentos que probablemente va a utilizar, ¿no? Durante la lectura, el reto es ir armando el argumento que está repartido en estos diferentes recursos. Eso es lo que genera el desafío, ¿no? Ahí ya nos preguntamos, por ejemplo, ¿en qué parte se presenta el problema? ¿Dónde aparecen las causas y las consecuencias? De repente no están juntas como en un párrafo de un texto continuo. De repente lo que tengo que hacer es ir asociando estas ideas que están buscando generar esta sensibilización como lector, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué me están destacando tanto estas dos imágenes de dos animalitos con un título llamativo que menciona miles de animales nunca más regresarán a su hogar? Ahí la pregunta que yo como lector me hago es, ¿pero por qué? ¿Qué está ocurriendo, no? Y tengo que buscar en qué parte del texto me están haciendo explícita esa causa, por ejemplo. Eh, la idea es que mientras acompañamos la lectura, vayamos mostrando cómo cada parte se engancha con la estructura del texto argumentativo. Problemas, razones, datos que sustentan, propuestas de acción, por ejemplo. Y después de la lectura buscamos dar un cierre que nos permita integrar toda esta exploración. Pedimos a los estudiantes que expliquen con sus palabras, por ejemplo, cuál es la idea principal que está proponiendo este texto y cómo está organizado el mensaje, ¿no? Primero me está presentando el problema, pero lo está haciendo con una apelación a la sensibilización porque me está mostrando casos, o de repente después me está brindando razones, y al final me pide o el llamado a la acción, ¿no? Porque abajo hay incluso el teléfono donde se puede hacer las denuncias. Y añadimos una reflexión, ¿no? Que nos ayude a pensar un poco en este contenido también. ¿Qué vale la pena mirar primero para entender rápido el mensaje tal cual se presenta en este texto, por ejemplo?
Con todo esto reforzamos que las mismas claves que usamos aquí en relación al género, a la estructura interna y a la reflexión sobre cómo leemos, pueden volverse a usar en otros textos de características similares y que también son flexibles, es decir, que permiten adaptarse a diferentes situaciones. Jimena, antes de cerrar este bloque, tal vez a manera de conclusión, ¿qué elementos destacarías al comparar ambos textos para mostrar cómo se pueden complementar? Sí, yo diría que cuando ponemos a reír y el afiche del tráfico de animales uno al lado del otro, hay tres cosas que vale la pena mirar para entender cómo esta mirada complementaria entre género y estructura nos puede ser útil. En principio, porque podemos reconocer que a pesar de las diferencias, ambos son textos argumentativos. En ambos casos hay alguien que quiere convencernos de una idea, ¿no? En el reír es que la risa nos hace bien, que deberíamos reírnos más. Y en el afiche que el tráfico de animales es un problema grave que merece nuestra atención y sobre el cual necesitamos tomar acciones. Esa base común nos permite trabajar con los estudiantes una misma pregunta de fondo. ¿Qué idea defiende? ¿Con qué razones? ¿Y qué se espera que haga el lector? Segundo, que la forma de organizar los argumentos es diferente y eso enriquece el trabajo en el aula, precisamente porque nos desligamos de modelos que se repiten, sino que observamos la riqueza de esta construcción discursiva en la realidad. En A Reír vemos la versión más clásica de un texto argumentativo continuo, es decir, hay una postura explícita, párrafos que desarrollan temáticamente distintos argumentos y que emplean ideas de soportes más conocidas, ¿no? Ejemplos, comparaciones, citas, ¿no? Y finalmente hay un cierre que retoma la idea central. El cierre es bastante breve, pero está. Eso nos permite modelar de repente con mucha más claridad una estructura clásica, ¿no? De postura, argumentos y cierre y el tipo de lenguaje que suele asociarse a ella. En el caso del afiche, como el mensaje se reparte a partir de diferentes recursos, las imágenes, los títulos impactantes, las cifras grandes, los bloques breves de texto y los llamados del final de la página, ahí tenemos que ver la otra cara de la misma moneda, es decir, cómo la estructura del problema, consecuencias y llamado a la acción que estaba en el texto anterior se ha transformado, es decir, tiene otra forma de presentarse, ¿no? Y cómo estos elementos más destacados, más gráficos, nos ayudan precisamente a convencer, es decir, tienen una función de persuasión distinta, un efecto diferente. Los estudiantes de repente aprenden que el argumento no está solo en un párrafo, sino también está en cómo esta imagen me conmueve, en cómo esta cifra me impresiona y cómo esta consigna final me está invitando a actuar. Tercero, que juntos nos ayudan a mostrar que las estrategias de lectura se pueden trasladar de un texto a otro, es decir, se pueden trasladar y adaptar de un texto a otro, ¿no? Con la columna de opinión enseñamos a anticipar el género, a buscar la postura, a seguir los argumentos, reconstruir la idea principal. Con el afiche usamos esas mismas claves para leer el texto, pero apelando a las imágenes, a las cifras, etc. En el contexto de este webinar, lo que buscamos al comparar o al mencionar ambos textos es aterrizar la idea de que leer con estrategia, usando los dos lentes que hemos venido trabajando, género y estructura interna, son útiles, ¿no? La columna nos permite hacer muy visible el género argumentativo continuo y su organización, mientras que el afiche nos muestra esa misma lógica argumentativa desplegada en un texto con imágenes, con números y palabras. Eh, Cuando los docentes o cuando el docente mira ambos textos preguntándose precisamente cuáles son estas características, les permite diseñar actividades que vayan más allá de la pregunta de la respuesta cerrada, ¿no? Que más bien permitan que los estudiantes puedan reflexionar cómo usar de forma estratégica los recursos que se están presentando en el texto y cómo precisamente en el uso pueden generar efectos diferentes en el lector. Gracias, Jimena. Te recordamos que
Pueden profundizar, ¿no?, en alguna de estas estrategias y recomendaciones de estos textos en los informes pedagógicos y también en la guía Aula Rural que tenemos para segundo y cuarto de primaria, así como también en la guía de diversidad textual. Ahora vamos a ver el dato UMC de la semana. Aún están a tiempo de hacer sus preguntas porque en el siguiente bloque Jimena va a responderlas en vivo. Ahora vamos con el dato UMC. Si bien existe un porcentaje importante de estudiantes de cuarto grado de primaria que logran los aprendizajes esperados en lectura, es necesario seguir fortaleciendo el desarrollo de la competencia lectora. En este dato UMC te contamos cómo hacerlo. La enseñanza explícita de estrategias de lectura es una manera de fortalecer la competencia lectora. Por ejemplo, al enseñar a los estudiantes a reconocer la estructura de los textos, pueden comprender cómo se organiza la información, identificar la idea principal y sintetizar lo más relevante. ¿Quieres conocer más recomendaciones pedagógicas? Visita umc.minedu.gov.pe. Ministerio de Educación, Gobierno del Perú. Estamos de regreso en el webinar UMC y antes de responder sus consultas en este bloque, les recordamos que pueden acceder a la presentación de hoy a través del enlace disponible en los comentarios. Les sugerimos revisarlos junto con esta transmisión para que comprendan mejor las recomendaciones que hemos compartido. Antes de pasar a responder algunas consultas, queremos enviar un saludo a los especialistas que nos escriben desde las diferentes regiones como Lima Metropolitana, Arequipa, también nos están viendo desde Cajamarca, Ayacucho, Lambayeque, Piura, La Libertad, Puno, Cusco, también desde Ancash, Pasco, Amazonas, Junín, Huánuco, Lima Provincias, San Martín, Huancavelica, Ucayali, Loreto e Ica. Ahora sí, Jimena, vamos a responder algunas de las consultas que nos han escrito acá en los comentarios. Tenemos de Frank Villegas, ¿cuánto tiempo sería el recomendado para trabajar un género en clase? ¿Y cómo podríamos ayudar a los estudiantes a profundizar en los géneros? ¿Qué nos puedes comentar, Jimena, sobre esta pregunta? Es una excelente pregunta. En realidad, yo diría que en principio tendríamos que observar cuál es el nivel de familiaridad de los estudiantes con el género que vamos a abordar. De repente, géneros que pueden observar pensando en la primaria con más frecuencia, como los cuentos en todas sus dimensiones, podrían ser más accesibles, ¿no? El reconocimiento podría darse de una forma más, digamos, más directa. Sin embargo, hay géneros que podrían representar un desafío también pensando en cuarto grado de primaria. Por ejemplo, los artículos enciclopédicos
no son o son bastante distintos de los cuentos, ¿no? Tienen reglas o formatos que se acercan un poquito más a la rigurosidad de los textos académicos y trabajarlos o abordarlos en clase podría llevar un poquito más tiempo, un poco más de tiempo si es que los estudiantes no los han visto con regularidad. Entonces, más que dar una cifra precisa sobre el tiempo, yo diría que evaluemos un poco qué tan familiarizados o no están los estudiantes con los géneros que vamos a abordar y en función de esos y de reconocer la complejidad que puede guardar cada género respecto de estas características que queremos posicionar con los estudiantes, queremos ayudarles a anticipar, ir adecuando o dosificando el tiempo, ¿no? Y esto podría tomar algunas sesiones de clase, precisamente si es que queremos abordarlos en toda la complejidad y en el desarrollo de todas las competencias del área de comunicación, ¿no? Que podría ser no solo la lectura, sino también sería muy importante que se trabaje la escritura, por ejemplo, ¿no? Eso. Y ¿qué ayudaría digamos, a dar el soporte para que los estudiantes se familiaricen más con los géneros? En principio, ofrecerles los textos. Si solamente les entregamos textos de un solo tipo, eh, es lógico que van a tener más dificultades para reconocer la gran diversidad de textos que existen allá afuera, ¿no? Hay que tener en cuenta también el desafío que representan y hacer las modificaciones o las adecuaciones suficientes para que se puedan enfrentar a ellos, incluso a los más difíciles, sin sentir que representan un desafío muy grande, ¿no? Y que los desanime precisamente de leer esos textos. Gracias, Jimena, y agradecemos también a toda la comunidad educativa que nos ha acompañado en esta edición. Vamos a responder por los comentarios, ¿no? Aquellos en los que ya no hemos tenido el tiempo para responder a todos en vivo, pero vamos a responderles en los comentarios. Y invitamos también a todos los que nos están viendo que compartan esta información con más actores educativos. Jimena nos ha brindado hoy muchísimas estrategias y nos ha ayudado a comprender mejor cómo podemos orientar a nuestros estudiantes para que sigan mejorando en sus aprendizajes. Nos encontramos la próxima semana para conversar sobre cómo a partir de los hallazgos de la ENLA, a partir de las evidencias, se vino desarrollando un plan estratégico para fomentar la diversidad textual. Así que no olviden conectarse los jueves a las 4 p.m. vía Facebook Live.